Londres despertaba aquel invierno bajo un cielo de un gris solemne, como si la ciudad entera se preparase para un acontecimiento de singular trascendencia social. Las calles adoquinadas resonaban con el paso ordenado de carruajes elegantes, y en los salones más distinguidos se murmuraban expectativas, alianzas y rumores con la misma devoción con que otros recitaban plegarias. Era una temporada especialmente animada, pues el duque de Ashbourne, joven, rico y notablemente apuesto, había declarado su intención de tomar esposa antes de la primavera. En una residencia de ladrillo claro, no lejos de Hyde Park, Lady Amelia Ravenscourt observaba el mundo desde la ventana de su salón privado. A sus 22 años, poseía una belleza serena, más notable por la inteligencia que brillaba en su mirada que por cualquier ostentación física. Su cabello castaño oscuro estaba recogido con sobria elegancia, y su vestido de muselina marfil reflejaba un gusto refinado, ajeno a los excesos de la moda. No era una joven dada a ilusiones románticas, aunque su corazón no carecía de sensibilidad. Había sido educada por una madre firme y un padre erudito, ya fallecido, que le inculcaron la importancia de la razón, la virtud y el respeto propio. Aquella educación, tan cuidadosamente impartida, la había convertido en una mujer apreciada por su carácter, aunque no siempre comprendida. «Mi querida Amelia, debes comprender la magnitud de lo que se te ha ofrecido», dijo Lady Ravenscourt, su madre, entrando al salón con paso contenido. «El duque de Ashbourne no espera eternamente». Lady Amelia se volvió con calma, sin rastro de agitación en su semblante. «Lo comprendo perfectamente, madre», respondió con voz suave. «Justamente por ello no puedo aceptar». Lady Ravenscourt suspiró, apoyándose en el respaldo de una silla tapizada en terciopelo verde. Había previsto resistencia, pero no una negativa tan resuelta. «Nunca Londres ha sido testigo de algo semejante», replicó la madre con gravedad. «Rechazar a un duque, y precisamente a este. No rechazo su rango ni su fortuna», aclaró Amelia con delicadeza, sino la falta de respeto implícita en una proposición hecha por conveniencia y no por estima. El duque de Ashbourne, cuyo nombre completo era Henry Fitzroy, había cortejado a Lady Amelia con una cortesía impecable, aunque distante. Sus visitas estaban marcadas por conversaciones correctas, sin intimidad ni calidez, como si ambos cumplieran con un protocolo previamente acordado. Para muchos, aquello era más que suficiente. Para Amelia, era inadmisible. Esa misma tarde, en el salón de baile de la señora Pembroke, el rechazo se convirtió en tema central de conversación. Las damas, ocultas tras abanicos de encaje, intercambiaban miradas de asombro. Los caballeros, fingiendo indiferencia, se preguntaban en silencio qué podía haber fallado. «Una imprudencia imperdonable», susurró Lady Hawthorne. «Nadie rechaza a un duque sin pagar el precio. Tal vez ella crea que es distinta», respondió otra, con una sonrisa cargada de ironía. Mientras tanto, el propio duque permanecía de pie junto a una columna de mármol, observando la sala con expresión contenida. Su orgullo había sido herido, aunque no de la manera que él mismo hubiera anticipado. No estaba acostumbrado a la negativa, y mucho menos proveniente de una joven cuya opinión había considerado, erróneamente, fácil de conquistar. «Milord», dijo su amigo, el vizconde Ellington, acercándose con una copa de vino. «Londres entero habla de usted esta noche». «Y de ella», corrigió el duque con voz baja. «Lady Amelia Ravenscourt ha conseguido lo que pocos han logrado, despertar mi interés de verdad». Ellington arqueó una ceja, sorprendido. ¿Interés o desafío? El duque no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron al centro del salón, donde Amelia conversaba con una prima lejana, ajena, o fingiendo serlo, a las miradas que atraía. «Tal vez ambas cosas», admitió finalmente. Lady Amelia, por su parte, sentía el peso de las consecuencias incluso antes de que se manifestaran abiertamente. Aquella noche, al regresar a casa, se permitió un instante de reflexión en la intimidad de su alcoba. Sabía que su decisión no pasaría desapercibida, que su reputación sería examinada con lupa y que muchos considerarían su conducta como un acto de orgullo excesivo. Sin embargo, lejos de arrepentirse, experimentaba una calma profunda. Había actuado conforme a sus principios, y esa certeza le otorgaba una fortaleza silenciosa. «Que murmuren», se dijo a sí misma, cerrando el diario que solía escribir con esmero. «Prefiero el juicio ajeno a la traición de mi conciencia». En los días siguientes, las invitaciones disminuyeron ligeramente, aunque no desaparecieron. Algunos la evitaban, otros, intrigados,
Buscaban su compañía con renovado interés. Amelia respondía a todos con la misma cortesía mesurada, sin alardes ni disculpas. El duque, en cambio, comenzó a frecuentar los mismos círculos con mayor asiduidad. No la abordaba directamente, pero observaba, escuchaba, aprendía. Descubrió en ella una constancia admirable, una inteligencia aguda y una bondad discreta que no buscaba reconocimiento. Una tarde, coincidiendo en una galería de arte, sus miradas se cruzaron por primera vez desde el rechazo. Amelia inclinó la cabeza con respeto, sin incomodidad. El duque correspondió al gesto, sorprendido por la serenidad de la joven. En aquel breve intercambio silencioso, algo cambió. No hubo palabras, pero sí una comprensión tácita. El orgullo había sido desafiado, y el corazón, sin permiso, comenzaba a despertar. Londres, con su juicio implacable, aún no había dictado sentencia, pero el destino, paciente y observador, ya había iniciado su delicada labor. La mañana posterior al encuentro en la galería amaneció con una claridad inusual para Londres, como si el cielo, en un gesto de benevolencia rara vez concedido, hubiese decidido observar con atención los movimientos de quienes se debatían entre el deber y el deseo. Lady Amelia Ravenscourt se levantó temprano, fiel a una costumbre adquirida desde la adolescencia, cuando su padre insistía en que el orden del pensamiento comenzaba con la disciplina del día. Se sentó junto a la pequeña mesa de nogal cercana a la ventana, donde la luz matinal se filtraba suavemente, y abrió un volumen de ensayos morales que acostumbraba releer cuando su ánimo requería sosiego. Sin embargo, aquella mañana, las palabras parecían esquivar su atención con deliberada insistencia. «No es propio de mí», murmuró Amelia para sí, cerrando el libro con un gesto pausado, «permitir que una mirada perturbe mi juicio». Aún así, la serenidad que había mostrado ante el duque no era del todo honesta en la intimidad de sus pensamientos. No por arrepentimiento, sino por una inquietud nueva, sutil y desconcertante. No había percibido en él la altivez herida que esperaba, sino una curiosidad contenida, casi respetuosa, que la obligaba a reconsiderar su imagen de aquel caballero. Mientras tanto, en la residencia de Ashbourne, el duque Henry Fitzroy se preparaba para una jornada que, en apariencia, no difería de muchas otras. Vestía con elegancia sobria, aunque su ayuda de cámara notó cierta distracción impropia de su señor. «¿Desea que disponga el carruaje para las 11, milord?», preguntó el criado, ajustando con cuidado los puños de la camisa. «Sí, no», respondió el duque, tras una breve pausa. «Haré una visita a pie. El aire me será beneficioso». Aquella decisión, tan simple en apariencia, era una rareza en un hombre acostumbrado a que todo se organizara conforme a su conveniencia. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, hasta descubrir que sus pasos lo habían llevado, casi sin advertirlo, hacia las cercanías de Hyde Park. No se sorprendió, tampoco se reprochó el impulso. Lady Amelia solía pasear por el parque a media mañana, acompañada ocasionalmente por su prima Clara, una joven alegre y observadora, dotada de una curiosidad incansable. Ese día, ambas caminaban despacio, conversando sobre asuntos triviales, cuando Clara fue la primera en advertir una figura conocida, aproximándose por el sendero arbolado. «Amelia», susurró con una mezcla de emoción y picardía, «si no me equivoco, el destino ha decidido ponerse de su parte, o en su contra». Amelia alzó la vista con discreción y reconoció al duque de inmediato. Su porte era inconfundible, aún desprovisto del boato habitual de los salones. Sintió un breve sobresalto, que reprimió con la misma dignidad que siempre había guiado su conducta. «No dramatices, Clara», respondió con serenidad. «Londres es pequeño para quienes comparten círculos semejantes. El encuentro fue inevitable. Al acercarse, el duque se detuvo y saludó con una inclinación respetuosa de cabeza. «Lady Amelia», dijo con voz firme, aunque desprovista de arrogancia. «Señorita Clara». «Milord», respondió Amelia, devolviendo el saludo con impecable corrección. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino expectante. Clara, consciente de la tensión delicada que flotaba en el aire, sonrió con cortesía y habló con naturalidad. «Creo que mi tía me aguarda en la otra entrada del parque», dijo. No quisiera hacerla esperar. Amelia comprendió la intención y, aunque no la aprobó del todo, no la detuvo. Quedaron solos bajo la sombra de un roble antiguo,
testigo mudo de incontables conversaciones semejantes. No pretendía importunarla, comenzó el duque. Si prefiere que me retire. No es necesario, milord, respondió ella. La cortesía no exige huida. Henry esbozó una leve sonrisa, más sincera de lo que acostumbraba. Le agradezco su franqueza. Es una cualidad poco común, y sin embargo, no siempre bien recibida, observó Amelia con suavidad. Tal vez porque revela más de lo que muchos desean enfrentar, replicó él, mirándola con atención. Debo confesarle algo, Lady Amelia, aunque temo que mi confesión llegue tarde. Ella lo escuchó con atención contenida, sin conceder ni negar anticipadamente. Mi proposición, continuó el duque, fue hecha conforme a la costumbre, no al sentimiento. En ello, usted tuvo razón al encontrarla insuficiente. Amelia sintió una sorpresa genuina, aunque no permitió que se reflejara plenamente en su rostro. Aprecio su honestidad, milord, dijo tras un instante. No es frecuente que un caballero de su posición reconozca tal cosa. No suelo hacerlo, admitió Henry, pero tampoco suelo encontrarme con alguien que me obligue a reconsiderar mis convicciones. Ella inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el comentario sin interpretarlo como un halago indebido. No busco cambiar a nadie, respondió. Tan solo vivir conforme a lo que considero justo. Y es precisamente eso lo que me ha llevado a desear comprenderla mejor, dijo él con cautela. No como duque, ni como pretendiente, sino como hombre. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de una promesa implícita que Amelia no podía ignorar. Sin embargo, su respuesta fue medida. La comprensión exige tiempo, milord, dijo, y también constancia. Ambas cosas estoy dispuesto a conceder, replicó Henry sin titubeo. Antes de que la conversación pudiera prolongarse, Clara regresó, anunciando con expresión inocente que la tía había cambiado de parecer. El momento se disolvió con la misma discreción con que había surgido. Durante los días siguientes, el nombre de Lady Amelia continuó circulando por los salones, aunque el tono de los comentarios comenzó a transformarse. Ya no se hablaba únicamente de su audacia, sino también de la atención persistente del duque, quien parecía haber abandonado toda prisa por asegurar un matrimonio ventajoso. Se dice que Ashbourne ha rechazado 2 invitaciones esta semana, comentó Lady Pembroke en una reunión íntima, y todo por seguir los pasos de una joven que no lo desea, o que aún no lo hace, corrigió otra con una sonrisa especulativa. Amelia escuchaba sin intervenir, consciente de que cualquier palabra suya sería interpretada como una declaración. Su madre, aunque preocupada, comenzaba a percibir un cambio sutil en la actitud del duque. No sé qué pensar, Amelia, confesó una noche. No parece el mismo hombre que vino a pedir tu mano con tanta formalidad. Tal vez porque entonces no buscaba lo que ahora empieza a valorar, respondió Amelia con serenidad, pero no adelantaré juicios. Henry, por su parte, descubría en sí mismo una paciencia desconocida. Observaba a Amelia en reuniones sociales, apreciando su modo atento de escuchar, su habilidad para responder con ingenio sin herir, su firmeza al defender opiniones impopulares sin perder la compostura. Una noche, al escribir en su despacho, reconoció una verdad que lo inquietó profundamente. No deseaba conquistarla para vencer un rechazo, sino para ser digno de una aceptación que aún no merecía. Londres, siempre vigilante, comenzaba a intuir que aquel juego silencioso no se regía por las reglas habituales, y aunque el desenlace permanecía incierto, una certeza empezaba a imponerse con delicada insistencia. El orgullo había dado paso a algo más noble, y el corazón, una vez despertado, difícilmente aceptaría el silencio como respuesta. La temporada avanzaba con la cadencia previsible de los compromisos sociales, aunque bajo esa apariencia ordenada, se gestaban cambios que pocos sabían nombrar con claridad. En los salones iluminados por candelabros de cristal y entre los jardines aún desnudos por el invierno tardío, el nombre de Lady Amelia Ravenscourt empezaba a pronunciarse con una mezcla de respeto cauteloso y curiosidad renovada. Ya no era únicamente la joven que había osado rechazar al duque de Ashbourne. Era, para sorpresa de muchos, la mujer cuya conducta impecable había resistido sin fisuras el escrutinio más severo de Londres. Aquella tarde, Lady Amelia fue invitada a tomar el té en la residencia de Lady Montgomery, una viuda influyente, cuyo juicio social tenía peso considerable. El salón, decorado en tonos suaves y tapizado con seda francesa, acogía a un reducido grupo de damas conocidas por su aguda percepción. Lady Amelia,
dijo la anfitriona con una sonrisa medida. Debo confesar que ha demostrado una entereza poco común. No todas las jóvenes soportarían con tanta gracia la atención que ahora la rodea. Amelia aceptó la taza que le ofrecían y respondió con humildad. La atención es inevitable, milady, pero la conciencia tranquila es una aliada fiel. Varias de las presentes intercambiaron miradas discretas. Aquella respuesta, lejos de resultar altiva, revelaba una compostura que comenzaba a imponerse como ejemplo silencioso. Dicen que el duque la observa con renovado interés, añadió otra dama, fingiendo ligereza. ¿No le inquieta tal persistencia? No más de lo que inquieta cualquier circunstancia que no depende enteramente de mi voluntad, respondió Amelia con calma. Confío en que el tiempo esclarezca lo que ahora parece confuso. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, el duque Henry Fitzroy se encontraba en la biblioteca de su residencia, revisando correspondencia que había postergado con insistencia, cartas de familiares lejanos, propuestas políticas, sugerencias matrimoniales. Todas parecían irrelevantes frente a la reflexión que ocupaba su mente. «Milord», dijo el vizconde Ellington, entrando sin ceremonia excesiva, «temo que su distracción empiece a ser notoria». Henry dejó la carta que sostenía y se volvió hacia su amigo. «¿Distracción?», replicó. «Tal vez por primera vez, atención verdadera». Ellington lo observó con detenimiento. «Nunca lo había visto así», admitió. «No persigue, no exige, espera». «Porque no deseo repetir el error», respondió Henry con gravedad. «Lady Amelia no es una conquista social, es una mujer cuyo respeto debe ganarse». Esa misma noche, ambos coincidieron nuevamente, esta vez en una velada musical organizada por la familia Harcourt. Amelia había aceptado asistir por deferencia, aunque sabía que cada aparición pública era analizada con lupa. Vestía un sencillo vestido azul pálido, sin joyas ostentosas, y su cabello estaba recogido con una elegancia sobria. Al entrar al salón, percibió la presencia del duque casi de inmediato, aunque evitó buscarlo con la mirada. Henry, por su parte, la observó con una mezcla de admiración y contención. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con una naturalidad que no despertó sospechas. «Lady Amelia», saludó. «Confío en que se encuentre bien esta noche». «Así es, milord», respondió ella. «La música siempre dispone favorablemente el ánimo. Entonces espero no distraerla de su disfrute», dijo él con una leve inclinación. Solo deseaba saludarla. Ella agradeció el gesto con una sonrisa breve, apreciando la discreción del duque. No hubo insistencia, ni palabras que comprometieran. Aquella moderación, lejos de pasar desapercibida, reforzaba la imagen de un hombre dispuesto a someter su orgullo a la paciencia. Durante el interludio musical, Amelia fue invitada a sentarse junto a la señora Harcourt, quien la observó con atención benévola. «Mi querida», dijo en voz baja, «he vivido lo suficiente para reconocer cuando una joven actúa movida por principios firmes. No permita que nadie le haga dudar de ello». «Sus palabras me reconfortan, señora», respondió Amelia con sinceridad. Al concluir la velada, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Henry se encontró con Amelia cerca del vestíbulo. La conversación surgió sin esfuerzo, como si ambos hubieran aprendido a moverse dentro de los límites de una cortesía nueva. «He reflexionado mucho desde nuestro último encuentro», dijo él con prudencia. «No sobre lo que deseo, sino sobre lo que debo cambiar». Amelia lo miró con atención, sin animarlo ni disuadirlo. «El cambio verdadero no se anuncia, milord», respondió. «Se demuestra con constancia». «Entonces espero que me permita demostrarlo», replicó él con seriedad, aunque sea en silencio. Ella inclinó la cabeza, aceptando la intención sin comprometerse. «El silencio, cuando es respetuoso, puede ser elocuente», dijo. Los días siguientes confirmaron aquella promesa tácita. El duque no buscó encuentros privados ni gestos llamativos. Se limitó a actuar con una cortesía intachable, a escuchar más de lo que hablaba y a defender, cuando surgía la ocasión, el derecho de una mujer a decidir sin ser censurada. «Es sorprendente», comentó Lady Hawthorne en una reunión. «Ashbourne ha cambiado su manera de hablar sobre el matrimonio. Tal vez porque ha descubierto que no todo se obtiene con un título», respondió otra. Amelia, al escuchar tales comentarios, experimentaba una emoción compleja. No era triunfo, ni vanidad, sino una cautelosa esperanza que se abría paso contra su voluntad. Una tarde, mientras paseaba sola por el jardín de su residencia, se permitió una reflexión que había evitado hasta entonces. Si el respeto precede al afecto, pensó, tal vez el afecto no sea una debilidad, sino una consecuencia natural.
Su madre la observaba desde una ventana, percibiendo el cambio sutil en el porte de su hija. «Has sido fiel a ti misma», le dijo más tarde. «Sea cual sea el desenlace, eso nadie podrá arrebatártelo». Amelia tomó la mano de su madre con gratitud. «Eso es todo lo que siempre he deseado conservar», respondió. En una ciudad acostumbrada a imponer finales apresurados, la historia de Lady Amelia y el duque de Ashbourne comenzaba a distinguirse por su ritmo deliberado. No había promesas públicas ni declaraciones grandilocuentes, solo una transformación silenciosa que, paso a paso, iba redefiniendo las expectativas de ambos, y aunque el futuro permanecía aún velado, una verdad se hacía cada vez más clara. El respeto había sembrado una semilla que ni el orgullo ni el juicio social podrían arrancar con facilidad. La primavera comenzó a insinuarse en Londres con una delicadeza casi imperceptible, como si la ciudad, aún cautelosa tras el rigor del invierno, dudara en entregarse por completo al renacer de la estación. Los jardines mostraban los primeros brotes, y con ellos surgían nuevas esperanzas, aunque no exentas de tensiones cuidadosamente disimuladas bajo la cortesía social. Lady Amelia Ravenscourt percibía ese cambio no solo en el aire más tibio o en la luz prolongada de las tardes, sino también en el tono de las conversaciones que la rodeaban. El rechazo que una vez había provocado murmullos severos, ahora se transformaba en una expectación contenida, casi respetuosa. Londres, voluble como siempre, parecía dispuesto a reconsiderar su veredicto. Una invitación particularmente significativa llegó a Ravenscourt House una mañana de abril. Lady Whitcomb, conocida por su estricta adhesión a las normas sociales y su influencia considerable en los círculos más selectos, solicitaba la presencia de Lady Amelia en una velada formal que reuniría a figuras destacadas de la nobleza. «Es una oportunidad que no conviene desestimar», observó Lady Ravenscourt, sosteniendo la carta con gesto pensativo. «Lady Whitcomb no concede su favor con ligereza. Tampoco lo retiro con facilidad», respondió Amelia con serenidad. «Asistiré, madre, siempre que no se espere de mí una conducta que contradiga mis principios». La noche de la velada, Ravenscourt House se preparó con el esmero habitual. Amelia eligió un vestido de tono marfil con detalles discretos en plata, fiel a su estilo sobrio. No buscaba destacar, aunque su porte natural siempre atraía miradas atentas. Al llegar a la residencia Whitcomb, fue recibida con una cortesía medida, pero sin frialdad. El salón principal, iluminado por decenas de velas, resonaba con conversaciones moderadas y risas contenidas. Amelia avanzó con dignidad, consciente de que cada gesto sería observado. No tardó en advertir la presencia del duque de Ashbourne. Henry se encontraba conversando con un grupo reducido, aunque su atención parecía dispersa. Al verla, sus ojos se iluminaron con una expresión que no pasó desapercibida para quienes lo conocían bien. «Lady Amelia», dijo al acercarse, tras excusarse con sus interlocutores, «me alegra verla esta noche». «Milord», respondió ella, «confío en que se encuentre bien, más de lo que esperaba», admitió él con una leve sonrisa. La primavera suele traer consigo una claridad inesperada. Ella entendió el matiz, aunque no lo comentó. Durante la velada, se produjeron varios encuentros breves entre ambos, siempre dentro de los márgenes de la más estricta corrección. Sin embargo, la atención no pasó desapercibida para Lady Whitcomb, quien observaba con ojo crítico desde cierta distancia. En un momento oportuno, la anfitriona solicitó hablar a solas con Amelia en un salón contiguo. Lady Ravenscourt comenzó con voz grave. «He seguido su comportamiento con interés. Ha demostrado una firmeza admirable, aunque no exenta de consecuencias. Soy consciente de ello, milady», respondió Amelia con respeto. «Y aún así, no ha dado motivo alguno para la censura», continuó Lady Whitcomb. «He visto a muchos jóvenes caer por menos. Usted, en cambio, ha elevado el tono de la conversación social». Amelia inclinó la cabeza, aceptando el comentario con humildad. «Mi intención nunca fue provocar», dijo, «sino actuar conforme a mi conciencia». «Precisamente», replicó la anfitriona, «y es por ello que considero apropiado expresar algo que rara vez digo. El duque de Ashbourne parece haber cambiado bajo su influencia». Amelia mantuvo la compostura, aunque sintió el peso de aquellas palabras. «No me atribuiría mérito alguno por la conducta de otro», respondió con cautela. «Cada cual es responsable de su propio carácter». Lady Whitcomb sonrió, por primera vez con genuina aprobación. «Una respuesta digna de respeto», concluyó. Mientras tanto, Henry se encontraba en conversación con el vizconde Ellington, quien no tardó en abordar el tema evidente. «Has atraído la atención de Whitcomb.
dijo en voz baja. No es poca cosa. No busco su aprobación, respondió Henry, pero no la desprecio si viene acompañada de justicia. Hablas como un hombre transformado, observó Ellington con cierta ironía. Tal vez porque lo soy, admitió el duque sin vacilar. Hacia el final de la velada, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Amelia y Henry coincidieron nuevamente cerca del jardín interior. La música se había atenuado, y el murmullo general cedía a conversaciones más íntimas. «Esta noche ha sido reveladora», dijo él con voz serena, «no por lo que se ha dicho, sino por lo que se ha comprendido. A veces, la comprensión más valiosa no necesita palabras», respondió ella. Henry la miró con una expresión que mezclaba gratitud y determinación. «Deseo decirle algo, Lady Amelia, aunque temo adelantarme». Ella lo observó con atención, sin alentar ni rehuir. «Diga solo aquello que pueda sostener con hechos, milord», respondió. Él asintió, aceptando el límite. «Entonces me limitaré a esto. Mi respeto por usted no ha hecho sino crecer, y con él, mi deseo de ser un hombre digno de ese respeto». Amelia sintió que aquellas palabras, desprovistas de grandilocuencia, tenían un peso genuino. No respondió de inmediato. «El respeto verdadero», dijo finalmente, «se cultiva con paciencia. Si es sincero, el tiempo lo confirmará». Henry inclinó la cabeza, aceptando la respuesta con humildad. Al regresar a casa, Amelia reflexionó largamente sobre la velada. No se había comprometido, ni cedido, pero había percibido un cambio profundo en la manera en que era vista, no solo por el duque, sino por la sociedad que antes la había juzgado con severidad. Tal vez, pensó, la firmeza no separa, sino que revela quienes están dispuestos a acercarse con honestidad. Su madre la recibió con una mirada inquisitiva, pero Amelia sonrió con serenidad. «Ha sido una noche esclarecedora», dijo simplemente. En la residencia de Ashbourne, Henry permaneció despierto hasta tarde, revisando mentalmente cada gesto, cada palabra intercambiada. No había impaciencia en su ánimo, solo una resolución tranquila. Por primera vez, comprendía que el amor no se exigía ni se negociaba, se merecía, y en esa certeza silenciosa, Londres seguía observando, quizás sin advertir que estaba siendo testigo de una transformación que trascendía títulos y conveniencias, para asentarse en un terreno mucho más duradero, el del carácter probado por la constancia y la virtud. La llegada plena de la primavera transformó Londres con una energía contenida, como si cada calle y cada salón respiraran una expectativa renovada. Las flores comenzaban a adornar balcones y jardines, y con ellas florecían también las conversaciones, más animadas y menos severas que en los meses anteriores. Sin embargo, bajo esa apariencia de ligereza, persistían tensiones que solo el tiempo podría resolver. Lady Amelia Ravenscourt era consciente de que su conducta había establecido un precedente incómodo para algunos, inspirador para otros. La firmeza con que había defendido su derecho a decidir había elevado su posición moral, aunque no la había librado por completo de la crítica. Aún así, avanzaba con una serenidad que no buscaba aprobación, sino coherencia. Una mañana, recibió una invitación inesperada. El duque de Ashbourne solicitaba permiso para visitar Ravenscourt House en compañía de su hermana menor, la señorita Elizabeth Fitzroy. La formalidad del mensaje no ocultaba una intención cuidadosa. «Es un gesto deliberado», observó Lady Ravenscourt tras leer la carta. «Traer a su hermana implica respeto y consideración, y también una prueba», respondió Amelia con calma. «La recibiré con gusto». La visita tuvo lugar 2 días después, en una tarde clara y templada. Elizabeth Fitzroy resultó ser una joven de carácter afable, con una curiosidad viva y una sonrisa franca que contrastaba con la compostura más reservada de su hermano. «He deseado conocerla desde hace semanas», confesó Elizabeth, mientras tomaban té en el salón. «Mi hermano rara vez habla con tanta admiración contenida». Henry carraspeó con discreción, incómodo ante la franqueza de su hermana. «Elizabeth», advirtió con una sonrisa tensa. Amelia, lejos de incomodarse, respondió con naturalidad. «La admiración, cuando es honesta, no necesita ser ocultada», dijo, «aunque tampoco debe convertirse en expectativa». Elizabeth la observó con evidente agrado. «Es exactamente como imaginaba», comentó, «y ahora comprendo por qué Henry habla de usted con tanto respeto». La conversación fluyó con facilidad, y Amelia percibió que la presencia de Elizabeth no era una estrategia, sino un puente sincero. Al despedirse, la joven tomó la mano de Amelia con afecto espontáneo. «Espero volver a verla pronto», dijo. «Sea cual sea el futuro,
Deseo contarla entre mis amigas. Tras la partida de los Fitzroy, Lady Ravenscourt no pudo evitar comentar: ha sido una visita distinta a cualquier otra que hayamos recibido, porque no estuvo guiada por la prisa, respondió Amelia, y eso marca toda la diferencia. Mientras tanto, Londres se preparaba para uno de los acontecimientos más esperados de la temporada, un baile de beneficencia en favor de viudas de guerra, organizado por un comité respetado. La asistencia del duque era esperada, al igual que la de Lady Amelia, cuya presencia se había vuelto significativa. La noche del baile, el salón resplandecía con una elegancia sobria. Amelia llegó acompañada de su madre, vestida con un traje de tono verde pálido que realzaba su porte sin ostentación. Al entrar, percibió de inmediato la mirada atenta de Henry, quien se acercó con cortesía impecable. «Lady Amelia», saludó. «Su presencia honra esta velada». «La causa es digna, milord», respondió ella. «Me alegra contribuir». Durante la velada, ambos conversaron con naturalidad, aunque sin apartarse del decoro. No obstante, ciertos comentarios comenzaron a circular con un matiz menos benevolente. Algunas damas, poco complacidas con la transformación del duque, murmuraban con desdén: «Se ha vuelto demasiado complaciente», susurró una. «Una mujer no debería ejercer tal influencia». Amelia, al pasar cerca, escuchó fragmentos de aquellas palabras, aunque no permitió que alteraran su compostura. Sin embargo, Henry no fue tan ajeno como ellas creían. En un momento oportuno, cuando el comité agradecía públicamente la generosidad de los asistentes, el duque tomó la palabra con una calma deliberada. «Es un honor contribuir a una causa que nos recuerda la importancia del deber y la compasión», dijo. «Y si esta noche hemos aprendido algo, es que la verdadera fortaleza no reside en imponer la voluntad, sino en respetar la dignidad ajena». Varias miradas se dirigieron hacia Amelia, aunque Henry no la mencionó directamente. El mensaje, sin embargo, fue claro. Más tarde, mientras caminaban brevemente por el corredor lateral del salón, Amelia se detuvo. «No era necesario, milord», dijo con suavidad. «Defender principios en público conlleva riesgos». «Lo sé», respondió Henry, «pero también conlleva coherencia, y no deseo beneficiarme de su integridad sin asumir su costo». Amelia lo miró con atención renovada. «Ese es un compromiso serio», observó. «No todos están dispuestos a sostenerlo». «Entonces permítame demostrar que lo estoy», replicó él con serenidad. Aquella noche marcó un punto de inflexión sutil pero decisivo. Al día siguiente, los comentarios en Londres ya no cuestionaban la influencia de Amelia, sino la solidez del carácter del duque. «Ha cambiado», admitió Lady Hawthorne. «Y no para peor. Tal vez porque ha aprendido a escuchar», respondió otra. Amelia, por su parte, sentía que la prudencia seguía siendo necesaria, aunque su corazón comenzaba a admitir una posibilidad que antes había mantenido a distancia. No era un abandono de la razón, sino su evolución natural. Una tarde, al escribir en su diario, dejó constancia de un pensamiento que la sorprendió por su claridad. «El afecto que nace del respeto no humilla ni debilita», escribió. «Fortalece, porque exige lo mejor de quienes lo sienten». Henry, en su despacho, llegaba a una conclusión similar. Comprendía que su deseo ya no era ser aceptado por un título o una insistencia paciente, sino por una transformación real y sostenida. Londres, siempre atenta a las apariencias, comenzaba a reconocer una verdad más profunda. Aquella historia no se construía sobre la conquista, sino sobre la dignidad compartida. Y aunque el desenlace aún no se anunciaba, ambos sabían que el camino elegido, aún lento y exigente, era el único que podía conducir a una unión verdaderamente justa. El verano se anunció en Londres con una luminosidad templada, suavizando los contornos severos de la ciudad y otorgando a los días una claridad que parecía invitar a la reflexión serena. Las tertulias se trasladaron a jardines cuidadosamente dispuestos, y los paseos vespertinos se convirtieron en el escenario predilecto de conversaciones medidas, donde el silencio tenía tanto valor como la palabra. Lady Amelia Ravenscourt aceptó una invitación para pasar una semana en la finca campestre de los Montgomery, al oeste de la ciudad. El viaje representaba un respiro de la constante observación londinense, aunque no ignoraba que incluso en el campo, las expectativas sociales viajaban con los invitados. La propiedad, rodeada de colinas suaves y prados bien cuidados, ofrecía una atmósfera de recogimiento elegante. Amelia llegó acompañada de su madre, encontrando allí a un grupo selecto de huéspedes, entre ellos el duque de Ashbourne y su hermana Elizabeth. «Parece que el destino insiste en coincidirnos», comentó Elizabeth con una sonrisa al recibirlas.
o tal vez sea la cortesía bien calculada de nuestros anfitriones, respondió Amelia con amabilidad. Durante los primeros días, la convivencia transcurrió con una naturalidad prudente. Los paseos matinales, las lecturas en voz alta y las cenas compartidas permitían encuentros frecuentes, aunque siempre moderados. Henry se mostraba atento sin ser invasivo, y Amelia apreciaba aquella contención como una señal de respeto continuo. Una tarde, mientras caminaban por un sendero flanqueado de lavanda, Elizabeth se adelantó unos pasos, dejando a Amelia y a su hermano momentáneamente solos. «El campo parece favorecer la sinceridad», observó Henry con tono reflexivo. «También la exige», respondió Amelia. «Aquí, las distracciones son menos indulgentes. Entonces aprovecharé la ocasión», dijo él. «He reflexionado largamente sobre lo que significa para mí su confianza, aun en su forma más reservada». Amelia lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. «No espero garantías», continuó Henry, «solo la oportunidad de demostrar que mi respeto no es circunstancial». Ella asintió con serenidad. «La constancia es la única prueba que considero válida», respondió. «Y hasta ahora, no ha faltado a ella». Henry recibió aquellas palabras con gratitud visible. Esa misma noche, durante la cena, se produjo un incidente menor que, sin embargo, reveló tensiones latentes. El señor Caldwell, un invitado conocido por su lengua imprudente, hizo un comentario que rozaba la burla. «Resulta curioso», dijo con una sonrisa ambigua, «cómo ciertas decisiones femeninas parecen alterar el curso natural de nuestras tradiciones». El silencio se hizo perceptible. Amelia mantuvo la compostura, aunque no ignoró la intención del comentario. Antes de que pudiera responder, Henry habló con firmeza controlada. «Las tradiciones que no admiten la razón merecen ser examinadas», dijo, «y la dignidad nunca debería considerarse una alteración, sino un principio». Caldwell se removió incómodo, murmurando una disculpa imprecisa. Amelia miró a Henry con una expresión de reconocimiento discreto. Más tarde, Elizabeth se acercó a Amelia con una sonrisa sincera. «Mi hermano no habría hablado así hace unos meses», comentó. «Usted ha despertado en él algo valioso». «El mérito sigue siendo suyo», respondió Amelia. «Yo solo he sido fiel a mí misma». El penúltimo día de la estancia, los Montgomery organizaron un pequeño baile al aire libre. Las luces colgantes iluminaban el jardín con una calidez íntima, y la música se mezclaba con el canto distante de los grillos. Henry se acercó a Amelia con una inclinación respetuosa. «¿Me concedería este baile?», preguntó. Ella lo consideró brevemente, consciente de que el gesto, aunque sencillo, tenía un peso simbólico. «Sí, milord», respondió finalmente. «Con gusto». El baile fue contenido, sin exhibiciones ni susurros imprudentes. Sus movimientos estaban marcados por una armonía tranquila, fruto de la atención mutua más que de la destreza. Amelia percibió en Henry una serenidad nueva, libre de la impaciencia que antes lo definía. «Este momento», dijo él en voz baja, «no es una promesa, pero sí una confirmación de mi intención». «Y mi respuesta», replicó ella, «es una aceptación del presente, no del futuro». Henry sonrió, comprendiendo la precisión de sus palabras. Al día siguiente, antes de partir, Amelia recibió una carta breve de Lady Whitcomb, informándole que había recomendado su nombre para un proyecto benéfico de alcance considerable. Aquella noticia, lejos de halagarla, la confirmó en su convicción de que la integridad, aunque exigente, abría caminos inesperados. «Está construyendo algo más grande que un matrimonio ventajoso», comentó su madre durante el viaje de regreso. «Está construyendo respeto». «Y el respeto», respondió Amelia, «es el único cimiento que no se resquebraja con el tiempo». En Londres, Henry reflexionaba sobre la semana transcurrida con una claridad nueva. Comprendía que su deseo ya no era convencer a Amelia, sino merecer, día tras día, la posibilidad de ser elegido. La ciudad, siempre pronta a juzgar, comenzaba a aceptar que aquella relación no seguía los patrones habituales. No había urgencia, ni escándalo, ni concesiones precipitadas, solo una evolución constante, sostenida por principios firmes. Y aunque el verano avanzaba con su promesa de cambios, tanto Amelia como Henry sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque cuando la integridad se hace visible, también atrae la oposición de quienes se sienten desafiados por ella. El tiempo, paciente y observador, se preparaba para revelar si aquella constancia sería suficiente para resistir el conflicto que inevitablemente se aproximaba.
El regreso a Londres trajo consigo un cambio perceptible en el ánimo general de la ciudad. El verano, ya bien asentado, no solo había suavizado los parques y avenidas, sino que también había agitado los espíritus. Allí donde antes predominaba la cautela, ahora surgían opiniones más audaces, y donde reinaba el silencio prudente, comenzaban a alzarse voces críticas, algunas nacidas de la inquietud, otras de la envidia. Lady Amelia Ravenscourt no tardó en advertir que su conducta, antaño observada con curiosidad respetuosa, empezaba a provocar una resistencia menos velada. No se trataba ya de simples murmullos, sino de insinuaciones cuidadosamente formuladas, destinadas a poner en duda no su virtud, pues ésta se había mantenido incuestionable, sino su influencia. Una tarde, durante una reunión en casa de Lady Hawthorne, Amelia percibió el cambio con claridad. La conversación, inicialmente ligera, derivó hacia temas más delicados. «Es admirable, sin duda», comentó la anfitriona con una sonrisa tensa, «que una joven mantenga sus principios con tanta firmeza. Aunque algunos podrían decir que esa firmeza roza la obstinación, o la ambición», añadió otra dama, fingiendo reflexión. «No todas las transformaciones masculinas son fruto de la virtud. Algunas responden a una hábil dirección». El silencio que siguió fue elocuente. Amelia dejó la taza con calma y respondió sin alteración. «Si la integridad ajena resulta incómoda», dijo con voz serena, «tal vez no sea por quien la inspira, sino por lo que revela». Lady Hawthorne carraspeó, desviando la conversación hacia asuntos menos comprometidos. Sin embargo, el mensaje había sido emitido. El escrutinio se intensificaba. Henry Fitzroy, por su parte, no tardó en percibir que ciertas puertas comenzaban a cerrarse con una discreción calculada. Invitaciones postergadas, comentarios ambiguos en círculos políticos, una reserva creciente entre antiguos aliados. «Te están probando», le dijo el vizconde Ellington una noche. «No a ti, sino a lo que representas ahora». «Entonces no debo retroceder», respondió Henry. «Hacerlo confirmaría sus sospechas, y avanzar podría costarte más de lo que imaginas». Henry lo sabía, pero por primera vez, el costo no le parecía un argumento suficiente para renunciar a lo que consideraba justo. La prueba decisiva llegó de manera inesperada. Lady Whitcomb convocó una reunión privada con Amelia, solicitando su presencia con una urgencia poco habitual. Al llegar, Amelia fue conducida a un salón pequeño, donde la anfitriona la aguardaba con expresión grave. «Lady Ravenscourt», comenzó, «he recibido informes preocupantes». «Estoy dispuesta a escucharlos, milady», respondió Amelia con compostura. «Se ha sugerido», continuó Whitcomb, «que su cercanía con el duque no responde únicamente a principios, sino a una estrategia sutil para ejercer influencia indebida sobre asuntos que no le competen». Amelia no se sobresaltó, aunque comprendió la gravedad de la acusación. «Es una suposición infundada», respondió. «Nunca he intervenido en decisiones que no me correspondan». «Lo sé», replicó Whitcomb, «pero las percepciones, aunque erróneas, pueden tener consecuencias reales». Amelia guardó silencio unos instantes. «Si mi presencia resulta perjudicial para la posición del duque», dijo finalmente, «estaré dispuesta a reconsiderar cualquier trato social que pueda interpretarse de ese modo». Lady Whitcomb la observó con atención renovada. «Esa disposición al sacrificio confirma lo que siempre he creído de usted», dijo. «No obstante, aún no he tomado una decisión definitiva». La noticia llegó a Henry esa misma noche, transmitida con cautela por Ellington. Su reacción fue inmediata, aunque controlada. «No permitiré que se cuestione su honor para poner a prueba el mío», dijo con firmeza. «Entonces debes actuar con prudencia», advirtió su amigo. «Cualquier gesto impulsivo será utilizado en tu contra». Henry solicitó una entrevista con Lady Whitcomb al día siguiente. El encuentro fue tenso, pero respetuoso. «No negaré», dijo Henry, «que mi conducta ha cambiado, pero atribuirla a manipulación es un error que no puedo aceptar». «¿Y si esa percepción se mantiene?», preguntó ella. «¿Estaría dispuesto a pagar el precio?». Henry no dudó. «La integridad no se negocia, milady, ni la mía, ni la de Lady Amelia». Mientras tanto, Amelia enfrentaba su propio dilema. Comprendía que su mera presencia podía convertirse en un obstáculo para Henry, y aquella idea la inquietaba más de lo que esperaba. Esa noche, al escribir en su diario, dejó constancia de una resolución dolorosa. «Si mi cercanía amenaza aquello que él ha construido con esfuerzo», escribió, «el deber me exige retirarme, aunque el corazón se resista». La oportunidad de comunicar esa decisión llegó antes de lo previsto.
Coincidieron en una recepción reducida, organizada sin ostentación. Amelia pidió hablar con Henry en un breve paseo por el jardín. «He sido informada de ciertas sospechas», dijo con franqueza, «y no deseo que mi nombre se convierta en un lastre para usted». Henry la miró con una mezcla de sorpresa y determinación. «¿Está proponiendo alejarse?», preguntó. «Si es necesario», respondió. «El respeto que nos hemos profesado exige honestidad, incluso cuando resulta incómoda». Henry se detuvo. «Lady Amelia», dijo con voz grave, «retirarse ahora sería aceptar una acusación que no merece, y permitir que otros definan lo que es justo en nuestro lugar. Pero también podría protegerlo», replicó ella, «y eso no me es indiferente». Él la miró con intensidad contenida. «Lo sé», dijo, «y es precisamente por eso que no puedo permitirlo». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ambos se esforzaban por contener. «No le pediré que se quede», añadió Henry. «Solo que confíe en que, por una vez, es el deber el que me pide avanzar, no retroceder». Amelia sintió que aquella respuesta desafiaba no su razón, sino su temor más profundo, que el afecto, aun nacido del respeto, pudiera traer consecuencias que ella no estaba dispuesta a ignorar. «Entonces», dijo finalmente, «avancemos con cautela, pero sin negar lo que es verdadero». Henry inclinó la cabeza, aceptando el acuerdo implícito. Londres, ignorante de la conversación, continuaba su juicio silencioso. Pero en ese instante, ambos comprendieron que la mayor prueba no provenía de la sociedad, sino de la elección entre protegerse mutuamente o confiar en la fortaleza de lo que habían construido. Y aunque el conflicto aún no se resolvía, una certeza emergía con claridad. Cuando la integridad es puesta en duda, solo la firmeza compartida puede sostenerla sin quebrarla. La tensión que se había instalado en los círculos más distinguidos de Londres no tardó en adquirir una forma más definida. Ya no se trataba de insinuaciones veladas, ni de comentarios ambiguos, sino de una expectativa silenciosa, casi severa, que parecía exigir una resolución. La ciudad, acostumbrada a presenciar desenlaces rápidos y convenientes, observaba con creciente impaciencia una historia que se negaba a someterse a sus ritmos habituales. Lady Amelia Ravenscourt sentía ese peso con particular claridad. Cada invitación aceptada, cada saludo intercambiado, parecía cargar una significación añadida. No obstante, su conducta permanecía inalterable, guiada por la convicción de que la rectitud, una vez comprometida, no admitía concesiones estratégicas. Una mañana, recibió una visita inesperada de Lady Whitcomb. La anfitriona, conocida por su franqueza austera, fue conducida al salón con la formalidad debida. Amelia la recibió con respeto, aunque no sin cierta aprensión. «Lady Ravenscourt», comenzó Whitcomb sin preámbulos innecesarios, «la situación ha llegado a un punto que exige claridad». «La claridad siempre es bienvenida, mi lady», respondió Amelia con serenidad. «He observado su disposición al sacrificio», continuó, «y debo decir que ha influido en mi juicio más de lo que esperaba». Amelia aguardó, sin interrumpir. «Sin embargo», prosiguió Whitcomb, «también he observado la conducta del duque de Ashbourne. Su firmeza frente a la presión social ha sido consistente, no teatral. Eso no es común. No me corresponde juzgar su mérito», dijo Amelia. «Solo puedo responder por mis actos». «Precisamente», replicó la anfitriona, «y es por ello que he decidido hacer pública mi postura en la próxima reunión del comité benéfico». Amelia alzó ligeramente la mirada. «¿En qué sentido, milady?» «En defensa del principio que usted encarna», respondió Whitcomb, «que la integridad no es influencia indebida, sino un bien social». Aquel gesto, tan inusual como contundente, conmovió a Amelia más de lo que hubiera esperado. «Le agradezco su justicia», dijo con sinceridad, «no solo por mí, sino por lo que representa». La noticia se difundió con rapidez, y no tardó en llegar a Henry Fitzroy. El anuncio de Lady Whitcomb alteraba el equilibrio delicado que se había formado en torno a su nombre. «Ha tomado partido», observó Ellington, «y eso obligará a otros a hacerlo». «Entonces que lo hagan», respondió Henry. «La ambigüedad ha sido el refugio de demasiadas cobardías». El evento del comité se celebró 3 días después, en un salón amplio y sobrio, lejos del exceso decorativo. Amelia asistió acompañada de su madre, consciente de que aquella velada marcaría un punto decisivo. Henry llegó poco después, con una compostura que no ocultaba la gravedad del momento. Lady Whitcomb tomó la palabra ante un auditorio atento. «En tiempos donde la conveniencia se confunde con virtud,
dijo. Considero necesario afirmar que la dignidad individual no debe ser interpretada como ambición encubierta. He observado con detenimiento la conducta de Lady Amelia Ravenscourt y del duque de Ashbourne, y no he hallado en ella más que coherencia y respeto mutuo. Un murmullo recorrió la sala. Amelia mantuvo la mirada baja, aunque su porte no se alteró. Henry, inmóvil, escuchaba con atención contenida. Si esta ciudad desea preservar algo más que sus apariencias, continuó Whitcomb, deberá aprender a distinguir entre influencia indebida y ejemplo moral. El silencio que siguió fue profundo. No hubo aplausos inmediatos, pero tampoco objeciones. La declaración, firme y medida, había cumplido su propósito. Tras la reunión, varios asistentes se acercaron a Amelia con expresiones distintas, algunos de sincera admiración, otros de aceptación prudente. Entre ellos, Lady Hawthorne, cuya actitud había sido ambigua en el pasado. Tal vez hemos sido demasiado severas, admitió. A veces, el cambio resulta incómodo. El cambio no exige aprobación, respondió Amelia con cortesía. Solo honestidad. Henry aguardó hasta que la sala se despejara parcialmente para acercarse a ella. Ha sido valiente, dijo en voz baja, aunque no esperaba menos. No he hecho más que mantenerme fiel a lo que considero justo, respondió ella. Pero confieso que no ha sido fácil. Nada que merezca la pena lo es, replicó él. Aquella noche, Londres parecía distinta, no transformada por completo, pero sí obligada a reconsiderar ciertos juicios. La conversación ya no giraba en torno a la supuesta influencia de Amelia, sino al coraje de quienes se atrevían a sostener principios en público. Sin embargo, la resolución social no disipó del todo el conflicto interior de Amelia. Días después, al recibir una invitación privada del duque para pasear por los jardines de Kensington, dudó antes de aceptar. Finalmente, accedió, consciente de que aún quedaban palabras pendientes. El encuentro fue sereno. Caminaron entre senderos bien cuidados, bajo un cielo despejado que parecía concederles un respiro. «No le pediré nada», dijo Henry tras unos minutos. «Ni promesas, ni decisiones. Se lo agradezco», respondió Amelia. «La presión, incluso bien intencionada, distorsiona la verdad. Solo deseo saber», continuó él, «si, tras todo lo ocurrido, considera que mi presencia en su vida es una carga o una elección posible». Amelia se detuvo. Aquella pregunta, formulada sin exigencia, tocaba el núcleo mismo de su lucha interior. «Durante mucho tiempo», dijo con honestidad, «he temido que el afecto pudiera debilitar mi juicio. Ahora comprendo que no es el afecto, sino la falta de respeto, lo que lo hace». Henry no respondió de inmediato. «Entonces», añadió ella, «no considero su presencia una carga, pero tampoco una certeza aún. Eso es más de lo que esperaba», dijo él con una leve sonrisa, «y suficiente para continuar con paciencia». Ella lo miró con una expresión nueva, menos defensiva, más abierta. «La paciencia», dijo, «ha sido su mayor prueba y su mayor mérito». Al despedirse, no hubo declaraciones ni gestos que comprometieran el futuro, pero ambos sabían que algo había cambiado de forma irreversible. La duda ya no residía en la legitimidad de su vínculo, sino en el momento adecuado para permitir que éste se manifestara plenamente. Londres, testigo silencioso, comenzaba a aceptar que no todas las historias debían resolverse con premura. Algunas, como aquella, exigían tiempo, firmeza y una honestidad poco habitual, y en ese equilibrio frágil pero prometedor, Lady Amelia y el duque de Ashbourne avanzaban, no hacia un desenlace impuesto, sino hacia uno elegido con plena conciencia. El otoño se anunció con una sobriedad reflexiva, tiñendo Londres de tonos dorados y ocres que parecían invitar a una pausa deliberada. Las hojas caídas en los parques y avenidas ofrecían un contraste melancólico con el bullicio persistente de la ciudad, como si la naturaleza misma recordara a sus habitantes la necesidad de contemplación antes de toda resolución definitiva. Lady Amelia Ravenscourt acogió aquella estación con un ánimo contenido. Los acontecimientos recientes habían disipado muchas dudas externas, pero habían dado lugar a una introspección más profunda. Ya no se trataba de defender su integridad ante la sociedad, sino de comprender con honestidad qué lugar ocupaba el duque de Ashbourne en su vida, ahora que el respeto mutuo había sido probado sin reservas. Una invitación de carácter más íntimo llegó a sus manos a comienzos de octubre. Lady Whitcomb solicitaba su presencia en una reunión reducida, destinada no al debate social, sino a la deliberación serena sobre futuros proyectos benéficos.
Amelia aceptó sin vacilar, consciente de que aquel espacio representaba una forma distinta de reconocimiento. La reunión se celebró en una sala discreta, iluminada por la luz suave de una tarde otoñal. Allí, Amelia se encontró con mujeres cuya influencia había sido ejercida tradicionalmente desde la discreción y la prudencia. La conversación fluyó con una franqueza inusual. Su firmeza, dijo una de las presentes, ha demostrado que la autoridad moral no necesita alzar la voz, y su moderación, añadió otra, ha evitado que el ejemplo se confunda con desafío innecesario. Amelia respondió con humildad. Si algo he aprendido, dijo, es que la constancia silenciosa puede ser más elocuente que cualquier protesta abierta. Mientras tanto, Henry Fitzroy enfrentaba su propia encrucijada. La estabilidad que había recuperado en ciertos círculos sociales le ofrecía oportunidades claras, alianzas políticas, compromisos ventajosos, incluso propuestas que insinuaban un retorno a la conveniencia tradicional. Sin embargo, ninguna de ellas lograba despertar en él más que una atención superficial. En una conversación con Ellington, expresó con claridad su conflicto. He cambiado, dijo, y fingir lo contrario sería una traición mayor que cualquier rechazo público. Entonces debes decidir, respondió su amigo, si estás dispuesto a sostener ese cambio hasta sus últimas consecuencias. Henry no dudó. Lo estoy, afirmó, pero no a costa de presionar aquello que debe ser elegido libremente. La ocasión que pondría a prueba esa resolución llegó con una invitación conjunta a una velada en la residencia de los Ashford, conocidos por su afinidad con la tradición más rígida. Amelia dudó antes de aceptar, aunque finalmente decidió asistir, convencida de que evitar el encuentro sería una forma sutil de renuncia. La velada transcurrió con cortesía medida, aunque no exenta de observaciones cuidadosamente formuladas. En un momento oportuno, Lord Ashford se dirigió a Henry con una franqueza que rozaba la provocación. «Ha sido usted paciente, duque», dijo. «Pero incluso la paciencia tiene límites razonables». Henry respondió con calma. «La paciencia, cuando se funda en el respeto, no conoce límite alguno», dijo. «Solo propósito». Amelia, al escuchar aquellas palabras, sintió que algo en su interior se aquietaba. No era una declaración, ni una exigencia, sino una confirmación de carácter. Más tarde, al coincidir en un salón lateral, Amelia se permitió una honestidad que había postergado. «He temido», dijo, «que mi cautela pudiera interpretarse como indecisión». «Nunca lo he visto así», respondió Henry. «La cautela que nace de la reflexión es una forma elevada de valentía». Ella lo miró con una serenidad nueva. «Entonces debo ser igualmente valiente ahora», dijo. «No en prometer, sino en admitir». Henry aguardó, sin interrumpir. «Mi estima por usted», continuó Amelia, «ha dejado de ser únicamente racional, y no considero ese hecho una debilidad». El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. Henry no avanzó ni un paso. «Le agradezco su confianza», dijo finalmente, «y le aseguro que sabré honrarla sin apresurar su curso». Aquella noche marcó un giro decisivo, aunque discreto. Amelia regresó a casa con una claridad que no había conocido antes. No había entregado su futuro, pero había reconocido su corazón sin traicionarse. Días después, recibió una carta de su tía en Bath, invitándola a pasar allí el final del otoño. La propuesta ofrecía distancia, reflexión y una oportunidad para observar su vida desde otra perspectiva. Tras meditarlo, decidió aceptar. Antes de partir, Amelia y Henry se encontraron una última vez en los jardines, bajo un cielo gris claro que presagiaba lluvia. «La distancia», dijo Amelia, «suele revelar aquello que la cercanía confunde». «Entonces confío en que confirme lo que hemos construido», respondió Henry. «No con palabras, sino con certeza». Se despidieron con una inclinación respetuosa, sin promesas explícitas. Sin embargo, ambos sabían que aquella separación no era un retroceso, sino una prueba necesaria. En Bath, Amelia encontró el recogimiento que buscaba. Los paseos matinales, las lecturas tranquilas y las conversaciones reflexivas con su tía le permitieron evaluar sus sentimientos con honestidad inalterable. «El afecto verdadero», le dijo su tía una tarde, «no exige renuncias a la dignidad, sino que la acompaña». Amelia comprendió entonces lo que había estado evitando nombrar. Su aprecio por Henry no la alejaba de sí misma, sino que la fortalecía. Cuando regresó a Londres, ya entrado noviembre, la ciudad parecía más sobria, menos inquieta. Henry la aguardaba sin ansiedad, aunque con esperanza serena. No se encontraron de inmediato.
Amelia necesitaba un último acto de coherencia, decidir no por presión externa ni por gratitud, sino por convicción plena. Y así, mientras el otoño avanzaba hacia su final, ambos se preparaban, sin saberlo, para el momento en que la razón y el corazón, por fin reconciliados, permitirían una elección irrevocable, tan justa como profundamente deseada. El invierno regresó a Londres con una dignidad silenciosa, cubriendo la ciudad de una sobriedad que parecía invitar al recogimiento y a las decisiones definitivas. Las luces se encendían más temprano en las ventanas, y los salones, ahora menos concurridos, acogían conversaciones más profundas, desprovistas del bullicio frívolo de otras estaciones. Lady Amelia Ravenscourt volvió a su hogar con un espíritu distinto al que la había acompañado meses atrás. El tiempo pasado en Bath no había enfriado sus sentimientos, al contrario, los había ordenado. Había reflexionado con honestidad, sin indulgencias ni temores exagerados, y había llegado a una conclusión que, por primera vez, no le causaba inquietud. No se trataba de ceder, ni de vencer, se trataba de elegir. Pocos días después de su regreso, recibió una invitación formal del duque de Ashbourne para asistir a una pequeña reunión en su residencia. No era un baile ni una velada pública, sino un encuentro reducido, casi familiar. Amelia leyó la carta con atención serena y, tras un instante de reflexión, aceptó. La tarde del encuentro, la residencia de Ashbourne mostraba una elegancia contenida. No había ostentación, sino un orden sobrio que reflejaba la transformación interior de su anfitrión. Amelia fue recibida por Elizabeth Fitzroy, cuya expresión revelaba una emoción apenas disimulada. «Me alegra tanto verla de nuevo», dijo Elizabeth. «Londres no ha sido el mismo en su ausencia. Ni yo he sido la misma lejos de él», respondió Amelia con una sonrisa leve, consciente del peso de sus palabras. Henry aguardaba en el salón principal. Al verla entrar, se levantó con una calma que no ocultaba la intensidad del momento. «Lady Amelia», dijo, «gracias por aceptar mi invitación». «Gracias por formularla sin exigencias», respondió ella. «Eso la hace más significativa». Conversaron primero sobre asuntos triviales, el clima, la ciudad, los cambios sutiles de la temporada. Sin embargo, ambos sabían que aquella cortesía inicial era solo un preámbulo necesario. Cuando Elizabeth se retiró discretamente, el silencio que quedó no fue incómodo, sino pleno de intención. «No le pediré nada que no esté dispuesta a conceder libremente», dijo Henry con voz firme, «pero no deseo ocultar lo que he aprendido». Amelia lo miró con atención serena. «Entonces dígalo», respondió. «La claridad es un acto de respeto». «He aprendido», continuó él, «que el amor no se impone ni se persigue como un trofeo. Se cultiva con coherencia, se prueba con paciencia y se honra con actos constantes. Si hoy me atrevo a hablar, no es porque crea haber ganado su estima, sino porque he comprendido cuánto significa merecerla». Amelia sintió que aquellas palabras no apelaban a su emoción inmediata, sino a su razón más profunda, y eso, precisamente, era lo que las hacía verdaderas. «Durante mucho tiempo», respondió ella, «he temido que aceptar el afecto significara renunciar a mí misma. Ahora sé que ese temor nacía de ejemplos equivocados, no del sentimiento en sí». Henry no interrumpió. «Usted», continuó Amelia, «no me ha pedido que sea menos de lo que soy. Al contrario, me ha exigido ser fiel a ello, y esa ha sido la prueba más honesta que he conocido». Henry dio un paso adelante, sin invadir el espacio que ella aún necesitaba. «Entonces», dijo, «si me permite formularlo con toda la sencillez que merece, me concedería la oportunidad de compartir su vida, no como un privilegio heredado, sino como un compromiso ganado día a día». El silencio se prolongó unos segundos que parecieron contener meses de reflexión. Amelia levantó la mirada con una serenidad luminosa. «Sí, milord», respondió, «se la concedo, no porque me haya convencido, sino porque me ha demostrado que el amor puede ser una alianza entre iguales». Henry inclinó la cabeza, profundamente conmovido. «Entonces prometo», dijo, «honrar esa igualdad con cada decisión que tome». La noticia no tardó en difundirse por Londres, aunque no lo hizo como un escándalo ni como una sorpresa frívola. Fue recibida con una aceptación reflexiva, casi respetuosa. Incluso aquellos que habían criticado a Amelia en el pasado se vieron obligados a reconocer la coherencia de su camino. «No ha sido conquistada», admitió Lady Hawthorne en una reunión privada. «Ha elegido». «Y eso», respondió Lady Whitcomb, «es precisamente lo que eleva esta unión por encima de tantas otras.
El compromiso se anunció sin ostentación, y la preparación se llevó a cabo con la misma dignidad que había caracterizado toda la relación. Amelia no cambió su manera de conducirse. Henry no reclamó privilegios adicionales. Ambos comprendían que el verdadero triunfo no residía en el enlace, sino en el carácter que lo sostenía. Una tarde, antes de la boda, Amelia caminó sola por Hyde Park, el mismo lugar donde meses atrás había comenzado aquella transformación silenciosa. Recordó sus dudas, sus temores y la firmeza con la que había defendido su conciencia. No se arrepentía de nada. Henry la encontró allí, como si el destino hubiera querido cerrar el círculo con una simetría discreta. «Aquí empezó todo», dijo él. «Y aquí comprendí», respondió ella, «que el respeto es la forma más duradera del amor». El matrimonio se celebró en una ceremonia íntima, rodeada de quienes habían sabido reconocer la virtud por encima de la conveniencia. No hubo discursos grandilocuentes, sino miradas sinceras y promesas sobrias, pronunciadas con plena conciencia de su peso. En los meses que siguieron, Lady Amelia, ahora duquesa de Ashbourne, mantuvo su compromiso con las causas que había defendido desde el principio. Su nueva posición no la alejó de sus principios, los amplificó con discreción y eficacia. Henry, por su parte, ejerció su título con una responsabilidad renovada, consciente de que el verdadero liderazgo no se imponía, sino que se inspiraba. Londres, testigo implacable y voluble, aprendió una lección que pocos se atrevían a reconocer, que la virtud silenciosa, cuando se sostiene con coherencia, termina por transformar incluso los juicios más rígidos. Y así, Lady Amelia Ravenscourt, la mujer que una vez rechazó al duque más deseado de Inglaterra, se convirtió en la única que él había aprendido a amar verdaderamente. No por desafío ni por conquista, sino porque su integridad, intacta hasta el final, había demostrado que el amor más justo es aquel que nace cuando el corazón y la razón, por fin, caminan en la misma dirección.